Buenos días a todos. Muchas gracias por acercarse a la charla de esta mañana, en un horario un poco incómodo, pero muchas gracias. Y la invitación era para meternos un poco de lleno en la bioeconomía, con 3 presentaciones que hablaban de ejemplos que estaban ocurriendo actualmente en la Argentina. Lamentablemente, les pido disculpas, pero solamente estamos con Gustavo. Tanto Diego como Manuel tuvieron algún temita personal que no pudieron asistir, así que le voy a pedir a Gustavo que la presentación le vamos a dar un poco más de tiempo para que se explaye un poco más, y a ustedes que se sientan libres de hacer todas las preguntas que quieren, aprovechenlo, que sabe mucho. Así que nada más, los dejo con Gustavo. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Así como está? Les agradezco mucho la presencia, le agradezco al Congreso, a los organizadores, el haber armado este panel, haberme invitado. Y lo que voy a hacer es una pequeña presentación de la empresa en la que estamos trabajando y los desarrollos que estamos haciendo en el tema del panel, que es bioplásticos. Voy a hacer una corta introducción. Lamentablemente, el speaker anterior iba a hablar más sobre bioplásticos, algo les voy a contar, y les voy a hablar de INMET. INMET, o Ingeniería Metabólica Sociedad Anónima, es una empresa que es parte del grupo Bioceres, y a lo que se dedica esta empresa es a crear soluciones biotecnológicas para transformar residuos agroindustriales en moléculas de mayor valor agregado, utilizando tecnologías de fermentación mediante microorganismos modificados en forma amigable con el medio ambiente. Una de las líneas principales, la que más tenemos avanzada en esta empresa, que arrancó hace unos 4 años, es justamente la bioconversión de residuos agroindustriales, principalmente de la cadena de la soja y del maíz, en bioplásticos. ¿Qué son los bioplásticos? Este sitio, la European Bioplastics, es un centro que reúne muy buena información actualizada sobre producción, mercados, etc. Acá saqué dos imágenes donde explican un par de conceptos interesantes. Plásticos, en general, bueno, son polímeros con propiedades redundantemente plásticas, deformables, modificables. Todo el mundo sabe lo que es un plástico, pero los hay de 2 orígenes distintos. Históricamente, los plásticos provienen de combustibles fósiles, a partir del petróleo. Hoy en día, el 99% más o menos de los plásticos son derivados del petróleo. Solamente un 1% de todo el plástico que se consume en el mundo, unas 400 millones de toneladas, es de origen bio, verde. Entonces, los bioplásticos se dividen en 2 tipos, en los que son de origen renovable y los que son biodegradables. No necesariamente todos los bioplásticos tienen las 2 propiedades al mismo tiempo. Los hay de origen fósil, biodegradables, los hay renovables, no biodegradables, y están los biodegradables que en un periodo aconsejablemente menor a los 3 o 6 meses no están más en el medio ambiente contaminando. Nosotros nos hemos abocado a uno de estos materiales de origen renovable, lo producen naturalmente bacterias, se llaman PHAs o polihidroxialcanoatos, que son completamente biodegradables. Y como bioplásticos tienen muy buenas propiedades, son resistentes al agua, son resistentes a la radiación ultravioleta, permiten el pasaje de oxígeno, con lo cual como film son muy buenos para alimentos, son buenos para hacer envases, etc. Porque muchos bioplásticos derivados del almidón o de azúcares tienen problemas con la humedad. Estos tienen una estructura más refractaria al agua, entonces son buenos para ello. Pero ¿qué problema tienen los PHAs? Si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, solamente el 1% de los bioplásticos que hoy en día se producen son PHAs, y eso es por el costo. Al día de hoy, la producción no acompaña los requerimientos de la industria, que ese es el principal problema en general de los bioplásticos. Por un lado, que las propiedades no se asemejen tanto a la de los plásticos tradicionales del petróleo, y por el otro, el costo de producción. Por eso, los derivados de almidones son los que están
impactando más que nada, porque son más económicos, son procesos químicos sobre almidones. En cambio, los que son derivados de fermentación son más costosos. Y sobre lo que hemos estado trabajando nosotros en estos años es justamente abaratar mucho, diseñar un nuevo método de producción de PHAs para que sea asequible y que los productores de plástico lo empiecen a incorporar. Las dos materias primas, como les comenté más temprano, con las que estamos trabajando son la glicerina cruda, o sea, ambas son residuos agroindustriales. Que la idea nuestra, estamos trabajando muy fuertemente en el concepto de bioeconomía o economía circular, es que no haya residuos agroindustriales, sino que cada residuo se transforme en un subproducto al cual se le pueda agregar valor. Y eso es lo que estamos haciendo. En la... no sé dónde va a apuntar este puntero, así que... En la figura de la derecha, donde ven ese frasco que es un Erlenmeyer, ven ese compuesto, la glicerina cruda, tiene una capa arriba, esos son fosfolípidos. Esta glicerina es el 10% del aceite que entró a la planta de producción de biodiesel. El 90% se va como biodiesel, que se inyecta directamente en los motores diésel, y este otro 10% es un subproducto que para muchas empresas realmente es un residuo del cual tienen que disponer, y es mucho volumen, un 10%. Fíjense, la capacidad de producción instalada de glicerina cruda en Argentina en el 2016 supera las 300.000 toneladas año. Esa glicerina cruda, hoy las grandes productoras de biodiesel la están destilando y generan glicerina que puede utilizarse en cosmética o en la industria farma. Pero eso también tiene un costo, la destilación. Lo que nosotros hemos encontrado es una forma de que esa glicerina cruda, que arrastra restos de metanol, que es el catalizador de la planta, sales, materia orgánica, etcétera, sea alimento para bacterias. Y estas bacterias se alimentan de esta glicerina, que es una fuente de carbono y energía, y la utilizan para su crecimiento y para generar los compuestos que ahora les voy a contar. Y recientemente empezamos a hacer un desarrollo similar con las mismas bacterias, pero cambiando la metodología, con lo que es la vinaza ligera de la industria del alcohol de maíz. Entonces, por cada litro de alcohol que se produce en el país, se generan 5 litros de vinaza ligera, que es agua con todo el remanente del proceso de destilación en la producción de alcohol. Está contaminada con sales, restos de levaduras, etc. Y hoy en día hay que concentrarlo, evaporarlo, lo cual es muy costoso, y se puede utilizar como fertilizante, que tampoco tiene tanto valor. Pero es lo que se está haciendo hoy, y por eso vimos que era un nicho donde podíamos aplicar nuestra tecnología. Ambas materias primas existen en mucha cantidad, por lo cual el destino que tiene que tener eso, si uno lo quiere transformar en un subproducto, en algo que tenga valor y no en un residuo, tiene que ser también voluminoso. Las únicas dos tipos de productos que soportan esta cantidad de materia prima son o los biocombustibles o los biomateriales. El problema que tienen los biocombustibles es que valen entre 3 y 5 veces menos que los biomateriales, entonces no necesariamente el proceso de bioconversión soporta tan bajo precio de producto. Por eso nos hemos enfocado en los biomateriales. ¿Y cómo generamos estos biomateriales a partir de estas materias primas con nuestras bacterias? Lo que hacemos, en lo que tenemos mucha experiencia, es en trabajar con un organismo, eso que está dibujado, o es una foto que está a la izquierda, alargadito, es un bacilo. Es una bacteria de uso industrial, es una bacteria que no es patógena para el hombre, o sea que lo que uno purifica de esa bacteria no tiene toxinas, es un producto adecuado para distintos usos. De hecho, los PHA se utilizan, entre otras cosas, como hilo de sutura. Entonces, trabajar con un organismo que no es patógeno ayuda mucho a los procesos regulatorios para la aprobación de ese material y a la economía de la planta donde se trabaje, porque no se trabaja con algo tóxico. Y lo que hacemos con esta bacteria es modificarla genéticamente. Esta bacteria no produce PHAs naturalmente. Lo que tiene de bueno es que crece muy rápido,
tolera condiciones de crecimientos como alta sal, solventes, etc. O sea, es un microorganismo muy fuerte y de crecimiento rápido, lo cual lo hace adecuado para uso industrial. De hecho, la mayoría de las enzimas proteolíticas y hidrolíticas que se usan en los detergentes y otros artículos de limpieza se producen en bacterias similares a esta. Como esta bacteria no hace PHA porque no tiene los genes necesarios, no tiene la información para generar esas rutas metabólicas, lo que hacemos es tomar esos genes de otros organismos e incorporarlos en la bacteria. Entonces ahora la bacteria ya tiene las herramientas para generar este producto. Eso es lo que históricamente se llamaba ingeniería genética. Lo que nosotros estamos haciendo se llama ingeniería metabólica. ¿Cuál es la diferencia? Que no solamente agregamos genes para que aparezca un nuevo producto, sino que nos aseguramos que todo el flujo de carbono, toda esa glicerina o vinasa que entra a la bacteria, vaya al producto que nos interesa y no al crecimiento en general o a otro tipo de subproductos. Por ejemplo, esta bacteria produce ácido acético, ácido láctico. Entonces, además de agregarle genes para que produzca PHAs, le tenemos que quitar genes que la bacteria tiene naturalmente para que no produzca todas esas otras moléculas que compiten y me bajan el rendimiento del proceso. Y a medida que voy identificando cuellos de botella en este flujo de carbono, desde glicerina hasta PHAs, voy haciendo nuevos cambios. Es un proceso iterativo, que es lo que está en el esquema de la derecha. ¿Cómo trabajamos? Estamos organizados en plataformas. Lo que hacemos es aprovechar, INDEAR tiene una plataforma de genómica y bioinformática muy fuerte para identificar nuevos genes de interés. No probamos con una sola ruta de síntesis de PHA, analizamos distintas para ver cuál es la más eficiente. Luego tenemos una plataforma de biología molecular para introducir todos estos genes y todos estos cambios que les mencioné en las bacterias, y con eso hemos generado una biblioteca. Tenemos más de 1000 bacterias con distintas mutaciones en distintas rutas metabólicas que vamos combinando y analizando para generar el mayor rendimiento posible. Tenemos una plataforma de análisis en la que no solamente medimos cuánto pH ya están haciendo las bacterias, sino todos los intermediarios metabólicos de la bacteria, como para decir qué hay de más y qué hay de menos. Y vamos ajustando eso mediante biología molecular e ingeniería genética. Finalmente, una vez que estas bacterias van pasando hitos, van superando rendimientos, empezamos a fermentar en mayor volumen. Tenemos toda una escala de fermentadores para ir desde los litros en escala laboratorio hasta 1000 o 10.000 litros en escala piloto. Este proceso cíclico no termina nunca, o sea, cada vez va bajando la curva de mejora del proceso, pero siempre seguimos trabajando y ya hemos alcanzado un punto donde justifica el escalado. Les voy a mostrar algunos resultados de estos años como para graficarles cómo es este proceso de desarrollo. Eso que está grande a la izquierda es una fotografía, una microfotografía, está sacada a través de un microscopio, y cada uno de esos cilindros son una o dos bacterias que están una al lado de la otra. Las flechitas verdes apuntan a todo un contenido blanco en el interior de la bacteria. Ese contenido blanco es plástico directamente. La bacteria se está llenando, está acumulando estos PHAs que para las bacterias que lo producen naturalmente es como su grasa, es su mecanismo de reserva, y lo acumulan. Esas bacterias que lo producen naturalmente también lo degradan cuando quieren obtener energía a partir de ahí. Como nuestras bacterias no tienen el mecanismo de degradación, solamente lo acumulan y llegamos a tener hasta un 70% en peso de la bacteria como plástico. Lo que tienen a la derecha ha sido una progresión a medida que íbamos cambiando de escala. Hace 3-4 años teníamos miligramos, trabajábamos en esos frasquitos en Erlenmeyers, luego empezamos a trabajar en fermentadores de escala laboratorio de 1 o 3 litros, y luego saltamos, ahí obteníamos gramos, es lo que está en ese tubo con tapa azul, y luego pasamos a fermentadores de 1200 litros, y en eso ya podemos obtener kilogramos de PHA. Y lo que estamos haciendo actualmente es empezar a estudiar las propiedades. Ya venimos estudiando las propiedades, hay mucho en bibliografía, pero estamos empezando a interaccionar con los que mezclan las resinas como para empezar a generar productos.
Hay toda una batería de productos de interés, o sea, los PHAs siguen siendo caros. Nosotros lo que hemos logrado con todo este proceso es bajarlo a menos de la mitad del costo de lo que se consigue actualmente. Eso ya lo hace interesante, no lo hace desesperante, o sea, no es que todo el mundo dice quiero usar PHA, estamos más o menos al doble de lo que es el valor de un polipropileno de petróleo, pero para ciertos usos sí se vuelve muy interesante. Todo aquello donde no se permite utilizar material no reciclable o no biodegradable es un nicho para esto. Nosotros estamos pensando en el agro, en todo el tema de bidones, con lo que implica el triple lavado, el retorno a origen. Este bidón uno directamente lo entierra, en 2 meses no hay más bidón. Entonces, hay mercados que estarían dispuestos a pagar la incidencia que tiene usar este polímero en el envase, y a eso estamos apuntando en este momento. Bueno, originalmente yo tenía 10-15 minutos, así que hice una preparación corta, pero voy a aprovechar que me queda tiempo para preguntas, pero especialmente para agradecer, contarles un poco. Este es el grupo que está trabajando en ingeniería metabólica. Una de las alegrías que tenemos es que siendo una empresa de biotecnología le podamos dar empleo a doctores, licenciados, biotecnólogos, técnicos, que es algo que deseamos que en este país se popularice, o sea, que haya mucho más investigadores resolviendo problemas aplicados, sin dejar nunca toda la gran base de materia gris de nuestro sistema científico. Así que este es el grupo de INMET y de Ingeniería y Procesos de INDEAR que nos ayudan con todos los escalados. Y también hemos recibido bastante apoyo estatal para la creación de la empresa y luego para el financiamiento parcial de algunos proyectos, como bueno, del FONTAR, del FONARSEC, de la agencia provincial, recientemente creada, ya va en su 3er periodo de financiamiento de proyectos para empresas, también del CONICET, y bueno, y también aportes de privados. La empresa está contenida dentro del grupo Bioceres, en el edificio INDEAR. Hay un stand acá, que si quieren visitarlo podemos continuar hablando del tema. Y también les quiero agradecer a ustedes por el tiempo que me han brindado para escuchar esta presentación. Muchas gracias, Gustavo. Creo que la presentación afirma lo que se vino diciendo en este congreso, de que el mundo está cambiando muy rápido, que temas de la bioeconomía se están cristalizando en productos hoy. Pensemos por un minuto cómo fue digamos, la trayectoria de la industrialización de la soja en la Argentina. Argentina posicionándose como un productor de granos, primero por un uso de aceite, esa era la razón por la cual se producía soja en la Argentina, después el valor que se encontró en las proteínas, y eso fue lo que impulsó la industria a seguir creciendo. Después, purificando los subproductos, el caso de la glicerina es un caso que se instaló ya en Rosario, las plantas más grandes ya tienen un módulo para purificar glicerina y poder venderla pura, y las tecnologías que existen hoy para justamente cerrar ese círculo de economía circular y darle un valor aún mayor a ese subproducto en biomateriales o en bioplásticos, como contaba Gustavo. Ya tenemos alguna pregunta, así que se la voy a leer a Gustavo, y es si están trabajando con otras materias primas. Siempre estamos analizando otras materias primas. O sea, dependiendo para qué proyecto, hay veces que no están siempre en gran cantidad como la glicerina cruda, o sea, dependiendo cuál sea el destino de la materia o la cantidad o el costo, es a qué producto se puede ir. La glicerina cruda hoy en día vale menos de $60 la tonelada, o sea, es un valor realmente muy bajo. Yo creo que no hay otra fuente de carbono prácticamente a ese precio. La vinaza vale 9 milésimos de dólar el litro, o sea, es algo muy económico. Y dependiendo, estamos analizando siempre otras materias primas hidrolizados de distintas industrias. Hemos trabajado con hidrolizado de cuero, y sí, la verdad que estas bacterias
están diseñadas, han evolucionado para alimentarse de lo que encuentren. Entonces realmente hay mucha capacidad. Hemos probado almidón, directamente almidón vegetal como fuente de carbono. Sí, o sea, con mayor o menor eficiencia transforman. Es el tiempo que uno le dedique a optimizar el organismo para que aproveche esa fuente. Pero constantemente estamos probando nuevas materias primas. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se considera esta nueva industria para el Estado? Y me imagino que debe estar preguntando por el lado regulatorio, si es que hay algún tema. Bueno, justamente la pregunta puede ser abierta. El Estado en este momento está teniendo mucho interés en biomateriales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El gobernador de Santa Fe lo ha puesto como un hito para su campaña el desarrollo de este tipo de tecnologías, y a nivel nacional también el Ministerio ha convocado a formar una asamblea o una junta dedicada al estudio, a la implementación, al desarrollo y al fomento de los biomateriales. Así que a nivel interés lo hay. A nivel industria, esto es una industria, o sea, la fermentación es un proceso muy limpio, muy orgánico. Todos los subproductos de nuestro proceso al mismo tiempo son también biodegradables, o sea, esto es todo natural. Por más que las bacterias estén genéticamente modificadas, están contenidas en reactores. El mismo proceso de purificación del plástico lleva a la destrucción de toda la bacteria, porque queremos sacar ese plástico que están acumulando en su interior. O sea que todo lo que se genera como subproducto o puede volver a alimentar el proceso o se puede descartar en la naturaleza, que es el hábitat natural de estas bacterias. La siguiente pregunta tiene que ver con los envases de PHA y cómo sería su durabilidad. Sí, es una pregunta muy buena. O sea, acá hay un compromiso entre varias cosas. Yo no soy experto en lo que es producción de envases. Mi fuerte es el desarrollo de los materiales. Estas resinas rara vez se usan puras. O sea, casi siempre las resinas poliméricas se mezclan con agentes plastificantes que le van cambiando un poco las propiedades. Con respecto a la biodegradabilidad, hay agentes plastificantes que son totalmente biodegradables. Por ejemplo, la misma glicerina se utiliza para hacer mezclas o el almidón. Entonces, de acuerdo a con qué lo mezcle uno, van a ser las propiedades finales. Yo no lo almacenaría en el piso, en el suelo directamente, por ejemplo, porque justamente sabemos que es biodegradable. Pero esto en un estante tendría que tener una duración muy prolongada, más que no le afecta a la luz tampoco, así que por eso estamos trabajando en esto. Confiamos que tenga un tiempo en condiciones ligeramente controladas de vida largo, años. Y bueno, la siguiente pregunta está muy en línea con lo que estabas explicando y qué características tiene ese producto degradado y si se puede compostar o utilizar por lombrices. Lo que pasa es que la degradación de este producto, o sea, el bioplástico, el material, el PHA, lo degradan las mismas bacterias del suelo. O sea que no va a quedar mucho, o sea, totalmente. O sea, podría utilizarse, es una fuente de carbono que las bacterias van a asimilar, así que seguramente las lombrices luego, como habitualmente se comen las bacterias y se comen todos los detritos del suelo, lo van a poder aprovechar, seguramente. O sea, este plástico biodegradado vuelve al ciclo del carbono, va a volver a la tierra, sí, supongo que sí. Creo que justamente en ese tema hay una empresa que está trabajando en alguna de las municipalidades de Buenos Aires para bolsas de residuos para compost directamente. Claro, este es un material totalmente compostable, claramente. O sea. Si no hay ninguna pregunta, le agradecemos a Gustavo. Creo que quedó clarísimo que el mundo está cambiando muy rápido y un poco como para cerrarle, les quería dejar con una idea que no, por supuesto que no es mía, pero que dicen que en este mundo de cambio lo grande no le gana a lo chiquito, sino lo rápido le gana a lo lento, y se los quería dejar como para que lo piensen. Bueno, muchas gracias.